Jesús. No hay senda mejor que guardar sus mandatos de amor, obedientes a Él. Siempre habemos de ser y tendremos de Cristo el poder. Obedecer y confiar en Jesús es la regla marcada para andar en la luz. Cuando vamos así, como brilla la luz en la senda al andar con Jesús, tu promesa de estar con los suyos es fiel, te obedecen y esperan en Él. Mas sus dones de amor nunca habéis de alcanzar, y rendidos no vais a su altar, pues su paz y su amor solo son para aquel que a sus leyes divinas es fiel. Obedecer y confiar en Jesús es la regla marcada para andar en la luz. Es la regla marcada para andar en la luz. Buenas noches, hermanos. Les saludo en el nombre del Señor Jesucristo y es un honor para mí nuevamente estar delante de ustedes y poder compartirles la enseñanza de la palabra de Dios. La semana, hace ya prácticamente unos 15, casi cerca de un mes, iniciamos una nueva serie titulada La familia inmune. De alguna manera luchando contra las amenazas internas de la familia, buscando pues patrones que puedan a través de las escrituras guiarnos para ser una familia que tenga una buena defensa, que trabaje de una manera funcional para poder ser esa familia que Dios ha planeado y diseñado. La primera amenaza que vimos fue la rebelión y su contraparte, la autoridad de Dios en la familia. Y la semana pasada iniciamos la segunda parte. La otra amenaza interna de la familia es el egoísmo. Y hablamos acerca de ese amor tóxico, ese amor a uno mismo que intoxica y daña a la familia y a todas las relaciones humanas también. Hoy vamos a continuar, pero vamos a ver la otra cara de la moneda. Vamos a ver un amor atractivo, cuando el atractivo del amor es la mutua sumisión según Dios. Veía una entrevista que hacían a las mujeres con las siguientes preguntas. ¿Cómo se le llama a un hombre que golpea a una mujer? Las respuestas fueron variadas. Muchos dijeron machista, un abusivo, un hombre sin educación, un cobarde, etc. Esas fueron las descripciones acerca de este hombre. Y luego hicieron la siguiente pregunta. ¿Cómo se le llama a un hombre, a una mujer que golpea a un hombre? Y las respuestas fueron variadas pero sorprendentes. Se le considera a esa mujer valiente. Una mujer no hace eso, decían otras. Y de alguna manera otras mujeres de mayor edad decían, algo debió hacer el hombre, algo debió haber hecho para que la mujer le golpee. Seguro se lo merece, decía otra. Y es algo interesante, ¿no? Cómo reaccionan unas y otras. En un experimento social se presentaron dos actores con los siguientes casos. Un hombre maltratando a una mujer en la vía pública. Y las reacciones fueron las siguientes. Los hombres salen en defensa de ella y resisten al varón. ¿Qué haríamos nosotros en esa situación si vemos a un hombre abusando, maltratando a una mujer públicamente?
Bueno, así se reaccionó ante esta escena. Luego se cambia o se invierten los papeles y la mujer está agrediendo públicamente a un varón. Y la mayoría pasa de largo, la mayoría solo presenta como una sonrisa media burlona y hasta algunos apoyan a la mujer hasta golpeando al varón. Interesante, ¿verdad? En otro experimento social, se presenta a dos, a una pareja, a dos actores que están actuando de pareja, y la primera escena es en la que el varón está acosando sexualmente a esta mujer, está pidiéndole tener intimidad, está un poco queriendo forzarla, casi violarla, de manera pública, y la gente empieza otra vez a defender a la mujer, a saltar a favor de ella, aún las mujeres, oye, ¿qué te pasa? Respétala, ella no quiere, intervienen de esa manera. Las mujeres argumentan que la mujer quiere que se la respete. Y luego se invierten los papeles nuevamente y ahora nuevamente en la vía pública es el varón que es acosado sexualmente por una mujer, por esta mujer. Pero las reacciones son distintas. La mayoría en un tono burlesco, en un tono que quizás sorprendería a algunos. Se nota cómo este, se le está burlando, se burla acerca del varón como que le falta virilidad. Algunas mujeres le dicen, vamos, no seas poco hombre, aprovecha, hazlo. Cuando la mujer está queriendo acosar del hombre, está seduciéndolo, está tocándolo, hay mujeres que aún le dicen esto. ¿De dónde vienen esos pensamientos, esas reacciones que vemos en estos ejemplos que les acabo de mencionar? Parece ser una lucha de feministas y machistas, pero solo es el resultado de una búsqueda de un sueño egoísta. Es solamente el resultado de esto. Agustín, en su obra sobre la ciudad de Dios, escribió lo siguiente: dos amores hicieron dos ciudades. La terrena la hizo el amor de sí mismo hasta el desprecio de Dios, y la celeste el amor de Dios hasta el desprecio de sí mismo. Y la cultura en la cual vivimos ahora, con los conceptos machistas y feministas que hay, pues es fruto del amor a uno mismo, hasta el desprecio de Dios. Vamos a procurar entender en la enseñanza de hoy que se puede construir una ciudad de Dios siguiendo el ejemplo de Dios, hasta el desprecio de uno mismo. Desde los últimos años o los últimos siglos, la sociedad occidental ha sido bombardeada por la filosofía humanista e igualitaria de una sociedad sin sexos ni clases, y se constituyó en la fuerza propulsora detrás de la Revolución Francesa desde ese entonces. Desde entonces se ha buscado, de alguna manera, la eliminación o la disolución de todas las distinciones humanas. Sigue siendo una estrategia utilizada por Satanás para menoscabar la autoridad legítima y ordenada por Dios en todas las áreas de actividad humana, en el gobierno, la familia, en los establecimientos educativos e incluso dentro de la iglesia. Nos vemos atacados por los conceptos impíos y ateos de la independencia suprema del hombre frente a toda la ley y autoridad externa. Lo cierto es que tal filosofía solamente se destruye a sí misma, porque ningún grupo de seres humanos puede vivir de una manera ordenada y productiva si cada persona opta por hacer su propia voluntad. No se puede llegar a vivir de una manera ordenada y productiva si cada persona opta por hacer su propia voluntad. John MacArthur opina lo siguiente: la lujuria ha reemplazado al amor y el egoísmo ha suplantado al sacrificio. En la actualidad no se puede saber o definir muy bien qué es el amor. El amor parece solo ser una persecución, una satisfacción a la lujuria, a las pasiones desordenadas. Y ya no hay esta búsqueda de sacrificio. Ya nadie está queriendo buscar el bien del otro, sino lo de uno mismo. Y esto es prácticamente una lectura, una síntesis de lo que está sucediendo en nuestra sociedad. Hemos reconocido el egoísmo la semana pasada como un mal desde que nacemos, un mal que puede ser crónico en algunos, pero de todas maneras todos tenemos algo de egoístas. Y la parte de la sociedad que ha sufrido más del egoísmo es la familia.
¿Cómo podemos aplicar el amor para combatir el egoísmo? Porque el antónimo del amor no es el odio, es el egoísmo. ¿Cómo puede el amor combatir al egoísmo? Vamos a tomar un segmento de la carta del apóstol Pablo para encontrar en la sabiduría de Dios la respuesta para combatir el egoísmo en todas las relaciones humanas, pero sobre todo en la familia. Y vamos a ver un pensamiento quizás descabellado para algunos, especialmente para el pensador contemporáneo. Y vamos a acudir, si ustedes me acompañan en sus Biblias, también vamos a tener algunos versículos de proyección, pero usted puede acompañarme en Efesios capítulo 5, versículo 20, de donde vamos a desprender el principio de la sumisión. Y eso nos lleva a cómo se aplica el amor para combatir el egoísmo. Número uno, bueno, en sumisión mutua a la suprema autoridad. El amor llega a ser atractivo cuando nosotros actuamos según la sumisión a la manera de Dios. Nunca olvide eso. Y uno podrá decir, someterse es mostrar amor. ¿Usted cree que someterse es mostrar amor? Pues lo vamos a aprender por las escrituras, ¿ok? Mire lo que dice el texto en el versículo 21. Sométanse unos a otros en el temor, esto es la reverencia de Cristo. Esto es un llamado para todos, ¿ok? Y esta palabra, sométanse, ¿sí? Es una vieja figura militar, esto es alinearse bajo, ¿sí? Cuando ve pues, pasar una autoridad militar, uno se alinea, uno se pone derecho, uno se pone a orden, ¿no es cierto? Esto quiere decir alinearse bajo, ¿sí? Es ponerse en su lugar, donde le corresponde. Nadie ve pasar una autoridad y le ignora en la esfera militar, no, se pone en su posición, ¿ok? En forma En otra forma podemos encontrar que esta palabra significa sujetarse, estar de servicio o al servicio de, someterse voluntariamente, es como otros diccionarios también lo definen. Esto es ser sumiso, estar o llegar a estar inclinado o dispuesto a someterse a las órdenes o a los deseos de otra persona. Y habla de mostrar dicha inclinación. Es aquella persona que siempre está dispuesta a ponerse debajo y poder renunciar a él para hacer algo al beneficio de otros. Esto lo podemos encontrar desde el griego jupotazo, que como le decía, su significado proviene de un término militar, que es disponer o arreglar en orden o por rangos, como formar una fila. ¿Usted alguna vez ha formado una fila en el colegio? ¿Sí? ¿Recuerda? Estire, columna, firmes. ¿Recuerda todas esas posiciones que hacíamos? Yo recuerdo que en ocasiones ordenaba a mis compañeros, desde los más pequeños hasta los más altos, formar, vamos, ya, todos, tú atrás, y ya los guiaba. Pero esto es poner en orden, eso es someterse, ¿sí? Someterse a una fila, ¿sí? A un rango, a un orden, ¿ok? El concepto central es el de renunciar a los derechos individuales para dar prioridad a las de otra persona. ¿No le suena esto a una definición de amor? Y estamos hablando de sumisión. El de renunciar a los derechos individuales para dar prioridad a los de otra persona. Pablo aconsejó a los creyentes de Corinto que se mantuvieran sujetos, en sujeción a quienes los ministraban con fidelidad. Dice a los hermanos en Corinto, os ruego que os sujetéis a personas como ellos y a todos los que los ayudan y trabajan. Vamos, pónganse en la fila, sujétense a ellos, respeten el orden, ¿ok? Pónganse debajo de ellos. Cuando Pedro también habla acerca del mismo término, está señalando que por causa del Señor sométanse a toda institución humana, ya sea al rey como superior, a los gobernadores, como por él enviados para castigo de los malhechores y alabanza de los que hacen bien, porque esta es la voluntad de Dios. En toda esfera de autoridad se requiere sumisión, ¿sí? Como una actitud. Y esto es renunciar a lo mío para el bien de otro. ¿Ok? Una nación no puede funcionar sin la autoridad de sus gobernadores, soldados, policías, jueces y demás. Porque sin la designación y el ejercicio de orden y autoridad, la nación se desintegra en la anarquía. Cada uno hace lo que bien
le parece. Esto estamos hablando de forma general. La sumisión en forma general es palpable, no solamente en las esferas de policías, en la esfera de soldados, gobernantes, sino también en su trabajo. Usted debe saber que hay una sumisión. Usted sabe cuál es su lugar en su trabajo. Usted no es el gerente. O si es el gerente, va a estar en esa posición, ¿verdad? Usted sabe cuál es su lugar y se pone en ese lugar. Esto es sumisión. La sumisión y la consideración mutuas desplazan la soberbia, la rudeza, el egoísmo y la terquedad con respecto a las opiniones o preferencias propias. Mire, ¿quiere combatir usted la terquedad, la dureza, ¿sí? La soberbia, el egoísmo? Bueno, hágalo con la sumisión y la consideración mutua, ¿ok? Es lo que nos está invitando este primer versículo en Efesios capítulo 5, versículo 21. Esta sumisión está templada por una reverencia a Cristo y es el producto de la llenura del Espíritu Santo, como vamos a estar desarrollando. Esta actitud de sumisión mutua en el amor fraterno y el temor santo de Cristo contribuye a la unidad de la iglesia y facilita el funcionamiento armonioso de todos los miembros. Porque este texto que hemos leído, el versículo 21, sométanse unos a otros en el temor de Cristo, en el temor de Dios, en el temor del Señor. Esto es dirigido a la iglesia. Esto es universal para todos los cristianos. Está diciendo, todos los cristianos en la iglesia, como resultado de la llenura del Espíritu Santo, debieran de someterse unos a otros. Esto es lo natural en todo hijo de Dios que está lleno del Espíritu Santo. Se somete a su hermano. Y esto es como un intercambio. Yo me pongo debajo de ti para buscar tu bien. Y tú te pones debajo de mí para buscar mi bien. Es algo intercambiable. El respeto por Él, por el Señor Jesús, brinda respeto a todos los humanos por los cuales Él dio su vida. Los creyentes muestran su amor por Cristo en la manera que aman a otros. Por eso nos sometemos también unos a otros. Esto conduce y orienta los límites de esta disposición espiritual, de someternos. Hay límites aquí. ¿Cuál es el límite que encontramos cuando dice en el temor del Señor? Ahí hay un límite. No significa que el someterse unos a otros tenga que pasar por aceptar doctrinas contrarias a la Biblia que otros condenan y que otros sostienen. No se trata de pasar por alto lo que Dios no pasaría, ya que la sumisión va íntimamente ligada con el temor de Cristo. ¿Ok? Esto quiere decir que me someto a ti, me pongo debajo de ti, porque sé que estás de acuerdo, al igual que yo, con respecto a las enseñanzas de Cristo, a los principios del Señor, y los dos estamos viviendo y actuando en el temor del Señor. Así que por eso me someto a ti. No es un sometimiento indiscriminado. El cristiano es un individuo, una persona diferente al del resto de sus hermanos, pero en ningún momento, ¿sí? De ningún modo, esto le permite ser un egoísta o amante de sí mismo, sino que su vida ha de estar orientada en semejanza a Cristo hacia los otros. El sometimiento unos a otros es la antítesis del egoísmo. El que está orientado hacia sí mismo no puede ocuparse gozosamente de los demás, ni en la iglesia, ni en la familia, ni en la sociedad. El que está orientado hacia sí mismo jamás hace algo para los demás con gozo. No conoce el concepto de sacrificio. Está pensando solo en sus propios intereses. La experiencia de la sumisión conlleva en ocasiones el sufrimiento por amor a los otros. ¿Sí? Esto es muy familiar posiblemente en las madres. Usted habrá visto mucho de esto. Lo que tenemos que entender claramente es que esto de la sumisión es solo resultado de la llenura del Espíritu Santo. La sumisión es la expresión de manifestar amor a nuestro Señor Jesucristo. Cuando el Señor Jesucristo dijo, en esto conocerán todos que sois mis discípulos si tuviereis amor los unos por los otros. Yo como demuestro que tengo amor por el otro cuando yo niego mis intereses por el bien del otro, y esto es someterme. Esto implica la sumisión unos a otros. La demostración final de ser llenos del Espíritu Santo es someteos unos a otros, porque Cristo es el Señor de cada uno. Someteos en el temor de Cristo. Todos estos son los códigos para el hogar y todos estos se basan en esta idea. Someteos unos a otros, porque el Señor, Cristo es el Señor de cada uno, tanto del esposo, de la esposa y de los hijos. Por eso nos debemos someter unos a otros. El llamado de sumisión es para todos los hijos de Dios en sus relaciones.
Pero donde debe reflejarse con naturalidad es en el matrimonio y en la familia. ¿Dónde debemos ver más este principio, someteos unos a otros en la familia? La iglesia está compuesta de familias, así que hay que ver este lado. Cuando nos sometemos a Dios, tenemos buena disposición de obedecer sus mandamientos, relacionados con someternos a otros, o sea, subordinar nuestros derechos a los de ellos. Pero esto es cuando nos sometemos a Dios. Por eso hemos aprendido como primer principio en esta serie de enseñanzas de familia inmune sobre el principio de autoridad, la autoridad de Dios. Si usted no reconoce primero la autoridad de Dios, usted no va a poder saber someterse y aplicar esto de someterse unos a otros. No lo va a poder hacer. Entonces, hemos visto el primer punto en nuestro material, cómo se aplica el amor para combatir el egoísmo. Primero, en sumisión mutua a la suprema autoridad. La suprema autoridad está ordenando a través de su palabra que debemos de someternos unos a otros en el temor del Señor, en el temor de Él, por consideración a Él, por obediencia a Él, es que nos sometemos unos a otros. ¿Cómo se aplica el amor para combatir el egoísmo? Como punto número 2, cumpliendo el supremo llamado del matrimonio. Ahora vayamos, estamos pasando de lo general a lo específico. ¿Cómo es que logramos combatir el egoísmo? Bueno, cumpliendo el supremo llamado del matrimonio. Dice el texto ahí en Efesios capítulo 5, 24 y 25. Así como la iglesia está sujeta a Cristo, así también las casadas lo estén a sus maridos en todo. Maridos, amad a vuestras mujeres, así como Cristo amó a la iglesia y se entregó a sí mismo por ella. Ahí he resaltado dos palabras o dos frases. Como la iglesia, como Cristo. Aquí vemos una comparación. Pablo va a usar la ilustración de la relación entre Cristo y la iglesia y Cristo, para poder demostrar que el matrimonio tiene un supremo llamado. En el hogar, la unidad más pequeña de la sociedad humana, se aplica el mismo principio de someteos unos a otros. Hasta la unidad familiar más reducida es incapaz de funcionar si cada miembro exige y expresa a plenitud su propia voluntad y hace todo lo que se le antoje. ¿Ha visto algún integrante de su familia que quiere que se haga como él quiere, que se haga lo que se le antoje? ¿Sí? Castiga cuando quiere, disciplina cuando quiere, grita cuando quiere, come cuando quiere, duerme cuando quiere. Vemos total un desorden, no vemos mamá, papá cumpliendo sus funcionalidades, sino cada uno hace lo que bien quiere y exigiendo a veces su propia voluntad, lo que él quiere. Bueno, esto es contrario a lo que la Escritura ordena de someternos unos a otros, renunciar a nosotros por el bien de los demás. El sistema de autoridad de Dios ha ordenado para la familia es que los esposos sean la cabeza de las esposas y los padres cabeza de los hijos. Antes de ir a ese punto, la relación entre esposos y esposas cristianos debe ser santa e indisoluble, así como la relación que existe entre Cristo y su iglesia es santa e indisoluble. Los matrimonios y familias cristianos deben diferenciarse de manera radical de las familias que hay en el mundo. Las relaciones entre esposos y esposas y padres e hijos deben estar tan impregnadas de humildad, amor y sumisión mutua, que la autoridad de esposos y padres, aunque se ejerza cuando es necesario, se vuelva casi invisible, y la sumisión de las esposas y de los hijos sea un acto de gracia y no algo forzado, sino un efecto de gracia y de amor. En una relación conyugal, ambos esposos tienen el llamado a someterse. Para la esposa esto significa sujetarse voluntariamente al liderazgo de su esposo en Cristo. Para el esposo significa echar a un lado sus intereses a fin de cuidar a su esposa. La sumisión rara vez es un problema en hogares en los que los esposos mantienen una sólida relación con Cristo y en el que cada uno está interesado por la felicidad del otro. Esto es quizás común. Cuando usted inició su relación, buscaba la felicidad del otro. Hasta que volvió a salir su egoísmo y el amor empezó a desaparecer. ¿Cuál es ese llamado supremo del matrimonio? Bueno, hay un llamado supremo. Si usted no sabía por qué se casa o para qué se casa, si usted no sabe qué es lo que usted hace como matrimonio, ¿sí? Si usted solamente se ha casado para honrar el nombre de su familia,
porque todos en la familia, todos en su familia se han casado y han hecho las cosas ordenadamente, y la familia tal siempre se casa, siempre respeta el orden, siempre está bien ante la sociedad. Bueno, si usted se casa solamente por ese propósito, pues déjeme decirle cuál es el llamado supremo del matrimonio. Ese llamado es reflejar la relación de amor entre Cristo y su iglesia. El matrimonio cristiano debiera atraer a otros al amor de Cristo. A veces estamos hablando del matrimonio cristiano, ¿ok? A veces el matrimonio cristiano más bien se vuelve un argumento más para rechazar la gracia, para rechazar a Cristo, cuando debiera ser el atractivo. Pero no hay atractivo en una relación matrimonial si no hay sumisión. Desde la primera pareja unida por Dios en el Edén, el Señor ha estado pintando el hermoso cuadro de su Hijo y la iglesia. Por eso dice Efesios 5, 24 al 25. Bueno, aquí no está la predicción, pero lo dice así en el texto. Así como la iglesia está sujeta a Cristo, así también las casadas estén sujetas a sus maridos. Así como Cristo ama a la iglesia, también maridos, amad a vuestras mujeres como Cristo amó a la iglesia. Vemos este cuadro de comparación, porque el llamado supremo de la familia o del matrimonio es reflejar la relación de amor que hay entre Cristo y la iglesia. De allí que cualquier atentado interno o externo al matrimonio es un gran pecado al propósito de Dios. Por ello el Señor aborrece el divorcio, y lo dice claramente en Malaquías capítulo 2, 15 y 16. ¿No te hizo uno el Señor con tu esposa? En cuerpo y espíritu ustedes son de Él. ¿Qué es lo que Él quiere? De esa unión quiere hijos que vivan para Dios. Por eso guarda tu corazón y permanece fiel a la esposa de tu juventud, pues yo odio el divorcio, dice el Señor, Dios de Israel. Divorciarte de tu esposa es abrumarla de crueldad, dice el Señor de los ejércitos celestiales. Por eso guarda tu corazón y no seas infiel a tu esposa. Vemos claramente cómo el Señor muestra su repudio, su rechazo al divorcio. ¿Por qué? Porque va en contra de sus propósitos. Él quiere hijos que vivan para Dios. Y eso no resulta del divorcio. Él anhela que la esposa crezca en un ambiente de seguridad y no sufra crueldad. El divorcio es solamente un instrumento de crueldad para la mujer. Aquí se le está llamando a los sacerdotes, a los hombres de Dios, para que no se divorcien, porque esto es crueldad contra la mujer de su juventud, con la que se casó, hizo un pacto delante de Dios. Dios claramente está en contra de todo divorcio. Está en contra, porque esto estaría reflejando lo contrario a lo que hace Cristo con la iglesia. Cristo nunca está pidiendo divorcio a la iglesia. Por el contrario, lo ama con un amor incondicional, con un amor eterno. ¿Qué cuadro está pintando tu matrimonio? El llamado supremo de tu matrimonio cristiano es reflejar la relación de amor entre Cristo y su iglesia. ¿Qué refleja la unidad inseparable de un matrimonio? Conoce usted matrimonios de 50 años, de 70 años, conoce matrimonios que duran para toda la vida, pero ¿qué refleja esa unión? No solo refleja un récord, lo logró y quizás qué hermosos, son felices, refleja algo. ¿Qué refleja esa unidad inseparable de matrimonio? Bueno, refleja lo que está diciendo Efesios. Efesios dice, como también Cristo a la iglesia, porque somos miembros de su cuerpo, de su carne y de sus huesos. Por esto dejará el hombre a su padre y a su madre y se unirá a su mujer. Los dos serán una sola carne. Grande es este misterio, mas yo digo esto respecto a Cristo y la iglesia. ¿Qué es lo que está reflejando el hecho de que no haya divorcio, sino que estén juntos para siempre? Bueno, está reflejando la unidad misteriosa, pero eterna entre Cristo y su iglesia. Es lo que está reflejando. Es misteriosa, pero la relación indisoluble de los esposos son la mejor ilustración. Esta relación entre Cristo y la iglesia y esa unidad misteriosa puede ser ilustrada a través de una relación que no se rompe entre esposos. Pero a veces, en vez de estar ilustrando esta unidad misteriosa y eterna, lo que hacen los esposos cristianos es mostrar lo contrario. Nunca son atractivos de la gracia y el evangelio por la relación que llevan, cuando debieran ser esa ilustración. El matrimonio, dice Ort, el matrimonio debe ejemplificar la unidad
afecto, colaboración, gozo y felicidad que hay en la relación espiritual entre la persona redimida y su Señor y Salvador. Mire lo que debe hacer el matrimonio. ¿Qué tal llamado más alto y supremo? Si usted pensaba que solo se ha casado para tener hijos, si usted solamente se ha casado para ser feliz, si usted solamente se ha casado para honrar a la familia, pues déjame decirle que hay un llamado más supremo, y ese es reflejar la relación de amor entre Cristo y la iglesia. ¿Está usted reflejando esto? Si no lo está haciendo, pues es tiempo de arrepentirse. ¿Cómo podemos desarraigar el egoísmo con el amor? Vamos a ver el tercer punto. Siguiendo el ejemplo supremo que modelar. Acá vamos a demostrar cuál es el supremo llamado, el propósito del matrimonio. Ahora vamos a ver el ejemplo. ¿Cuál es ese ejemplo que hay que modelar? Hay muchos ejemplos dignos de imitar en la Biblia con respecto a matrimonios. Otros no son muy buenos ejemplos. Pero cuando Jesucristo murió y escogió a su iglesia, nos dejó en esta relación un modelo a seguir, lo cual veremos en la palabra de Dios en Efesios, como lo estamos viendo, y vamos a proseguir en esto. Si la sumisión es el atractivo del amor, ¿cómo las esposas pueden hacer su amor más atractivo hacia sus esposos? Lo repito. Si la sumisión es el atractivo del amor, ¿cómo las esposas pueden hacer para que el amor de ellas sea atractivo a sus esposos? En una charla titulada La pareja ideal hace años, hace 5 o 6 años posiblemente, mencionaba algunas características que debiera animar o desanimar a un joven respecto a una señorita. ¿Cómo puedes tú saber si la señorita es indicada, si la señorita es ejemplar, idónea para ti? Bueno, solo tendrías que observar el rasgo o el trato de la hija con su padre. Y este es el rasgo más importante por el cual uno puede saber si esa muchacha es una buena opción para ti. Si esa señorita soltera no respeta la autoridad de su padre, no sabe cuál es su lugar en su casa, no es una buena opción para esposa. ¿Por qué? Porque nunca va a respetar el orden establecido por Dios en la palabra cuando ocupe el lugar de esposa. Entonces, joven que está soltero, si ves que esa señorita en la cual estás enamorado, plasmado, no sé, embobado, y si esta mujer no se somete, estando en casa, a la autoridad de su padre, pues descártala, porque no se va a sujetar a ti tampoco. Por el principio bíblico, no por un principio machista como vamos a estar viéndolo, porque el atractivo del amor es la sumisión. ¿Por qué? ¿Cómo renuncia una mujer a su egoísmo para demostrar amor a su esposo? Bueno, las esposas. Luego vamos a ver cómo lo hacen los esposos, ¿sí? Cómo siguen el ejemplo supremo que modelar, el ejemplo de Cristo y la iglesia, cómo siguen ese ejemplo. Las esposas de la siguiente manera. Número 1, sujetándose a sus maridos como llenas del Espíritu Santo. Con la caída y su maldición, o la caída en el huerto del Edén, vino la distorsión de la sumisión apropiada de la mujer y de la autoridad apropiada del hombre. Es decir, en el diseño original había una sumisión ejemplar, única, perfecta, y había también un liderazgo y una autoridad apropiada del hombre. Fue el comienzo de la guerra de los sexos cuando se llevó a cabo la caída, el surgimiento de la liberación femenina y el machismo chavista. Las mujeres tienen una inclinación pecaminosa hacia usurpar la autoridad de los hombres y los hombres tienen la inclinación pecaminosa de poner a las mujeres bajo sus pies. ¿Ha notado esto en la sociedad? ¿Lo ha podido ver? Bueno, el decreto divino, cuando el Señor de alguna manera juzgó al hombre y a la mujer tras el pecado y le dijo a la mujer, pues el deseo que tú tienes será para tu marido y él se enseñoreará sobre ti, este decreto divino en el cual el hombre se enseñorearía de la mujer, de tal modo fue parte de la maldición de Dios sobre la humanidad. Esto fue disciplina, esto fue castigo. Se requiere una manifestación de la gracia de Dios. Se requiere una gracia de Dios, la gracia de Cristo, mediante la llenura del Espíritu Santo, para restaurar el orden y armonía originales de la creación. Solo a través de la gracia de Dios, con la llenura del Espíritu Santo, uno puede restaurar el diseño original de la sumisión y la autoridad ejemplar. ¿Sí? Para volver a la sumisión correcta es necesaria en una relación que siempre ha sido corrompida y trastornada por el pecado. Es necesario la intervención de la gracia y la llenura del Espíritu Santo.
Dios creó a Eva al costado de Adán en una unidad ejemplar, como lo vimos la semana pasada también. La maldición de Dios no cambió su plan básico sobre el carácter mutuo de la relación matrimonial o para la autoridad funcional del esposo sobre la esposa. No cambió esto, tenía que seguir funcionando como el diseño. El hombre fue creado primero y en términos generales fue también creado como más fuerte físicamente y emocionalmente que la mujer, quien la Biblia en Pedro la considera como vaso más frágil, lo cual no quiere decir que el hombre no sea frágil, solo que la mujer es más frágil. El hombre es frágil, pero la mujer es más frágil. Tanto antes como después de la caída y la maldición consecuente, el hombre fue llamado a ser el proveedor, protector, guiador y apacentador de la familia, y la mujer llamada a serle de apoyo en su misión. Es interesante notar, porque uno va a ver la estructura en Efesios. La estructura empieza desde el capítulo 5, versículo 18, cuando dice ser lleno del Espíritu Santo. Y ahí vienen todas las características. ¿Cómo soy lleno del Espíritu Santo? ¿Cómo demuestro que estoy lleno del Espíritu Santo? Y cuando llegamos al versículo 21, uno es lleno del Espíritu Santo al someternos unos a otros. Y cuando llegamos al versículo 22, la primera aplicación inmediata es específicamente las esposas al someterse a sus esposos. Hay un hilo de pensamiento aquí, que parte desde lo general a lo específico. Pablo ilustra la vida llena del Espíritu usando 3 miembros de la escena doméstica en el tiempo grecorromano, quienes no tenían ningún derecho. ¿Quiénes eran estos? En el tiempo grecorromano, las esposas, los hijos y los siervos. Porque Pablo inicia esto de la sumisión y aplica a las esposas, luego aplica a los hijos y luego aplica a los siervos. Él mostró cómo el Espíritu cambia las relaciones culturales en relaciones espirituales y los derechos en responsabilidades. Lo repito, él mostró cómo el Espíritu Santo, con la llenura del Espíritu Santo, se puede cambiar las relaciones culturales en relaciones espirituales y los derechos en responsabilidades. Porque en la actualidad a veces no seguimos o no queremos seguir responsabilidades. Exigimos más nuestros derechos. ¿Le parece esto familiar? Bueno, esto es cotidiano, completamente en nuestros días. En el texto griego, la sumisión de la esposa hacia su marido es solo un ejemplo de la sumisión general mutua entre cristianos. ¿Sí? Es solamente un ejemplo de la sumisión general entre los cristianos. Es por eso que encontramos esta unidad que hemos visto hace un momento. Específicamente las esposas al someterse a sus esposos. Viene de lo general a lo específico. Pero la misma sumisión que tiene una mujer hacia su hermana en Cristo o hacia un hermano en Cristo es la misma que debe tener hacia su esposo y específicamente y quizás enfocadamente en él. ¿Qué significa la palabra sujetas o sus sujetos? Porque el texto dice, asimismo, las esposas estén sujetas a sus maridos. ¿Sí? Dice así, sujetas, la palabra griega que se traduce sujetarse, no se refiere en este contexto a estar bajo un absoluto control del otro, sino a ponerse voluntariamente bajo la autoridad del otro. Y lo vamos a ver en breve en una ilustración. El significado del verbo someteos es ubicarse en un rango debajo, es ponerse en orden. Dios pide a la mujer reconocer el orden que Él diseñó. Lo vamos a repetir. El significado del verbo someteos es ubicarse en un rango por debajo. Yo voluntariamente voy y me ubico. Sé cuál es mi lugar. ¿Sí? Como cuando usted va al trabajo, usted no va a la oficina del gerente. Usted sabe cuál es su lugar. Dios pide a la mujer reconocer el orden que Él diseñó. Esto es su misión. Su misión es reconocer el orden que Dios diseñó. ¿Ok? Vamos a continuar viendo esto. El mandamiento del Señor no dice maridos subyuguen a sus esposas. El mandamiento es a las mujeres para hacerlo voluntariamente. La sumisión debe ser una respuesta voluntaria a la voluntad de Dios en el sentido de renunciar a los derechos independientes y propios para someterse a otros creyentes en general y a la autoridad ordenada en particular, en el caso de las esposas, hacia sus esposos. Dice aquí un ejemplo en la ilustración, todos nos imaginamos siempre la familia en este orden, ¿no? Papá, mamá al costado y los hijos en brazos y todos decimos es la familia bendecida por Dios, ¿sí? ¿Se lo ha imaginado así posiblemente y hasta tiene fotos de esta manera? Está bien, no hay ningún problema. Pero ¿cómo es el orden diseñado por Dios? Le voy a mostrar 4 ejemplos. En esos 4 ejemplos, dígame cuál de esos 4 demuestra el orden diseñado por Dios.
no se va a ver de forma frontal, esto es de una forma lateral. Mírenlo bien. Dios ha diseñado el orden en la familia de esta manera, los hijos adelante y los padres atrás. Lo ha diseñado así, el esposo adelante, los hijos al medio y la esposa atrás. Lo ha diseñado así, y la esposa adelante y los hijos al medio y el esposo último. De estos tres, ¿a alguno le parece familiar? ¿Su familia quizás se identifica, es identificable posiblemente en uno de estos ejemplos? Quizás en su casa quien tiene la autoridad es la esposa y luego vienen los hijos y por último el esposo. Quizás en su hogar son los hijos los que mandan. Quizás en su casa el esposo es machista y manda todo, ordena y exige todo, y la esposa está rezagada, hasta no tiene importancia más que los hijos. O su familia es así, tiene este orden. Está el esposo, la esposa y los hijos. ¿Cuál es el orden que ha diseñado Dios? ¿Qué es su misión? Les estaba diciendo qué era su misión hace un momento. Es ubicarse en un rango debajo. Es reconocer el orden que Dios ha diseñado. Eso es su misión. Permítame ilustrar. Su misión es que el varón reconozca que Dios lo ha puesto como cabeza y él asuma esa responsabilidad y ocupe su lugar. Su misión es que la mujer sepa que el Señor ha puesto al varón como cabeza del hogar y que ella, no porque el varón le exige, sino porque reconoce el diseño de Dios, ella decide voluntariamente ponerse en el lugar que Dios le ha puesto. Esto es su misión. Su misión es que los hijos reconozcan las autoridades de sus padres y se ubiquen también en el lugar que Dios les ha puesto, reconociendo las autoridades de sus padres. Esto es su misión. Si con esto no le queda claro, pues hay un problema posiblemente de pensamiento en nuestros corazones. Debe advertirse que la esposa no se le demanda obedecer a su esposo. ¿Ha leído ahí en el texto? Dice en algún momento, ¿obedezcan a sus esposos? No, no se le manda a la esposa obedecer al esposo como los niños deben obedecer a sus padres y los siervos a sus amos. Según en el contexto que usted va a leer, ahí están los versículos para que usted pueda guiarse. Un esposo no debe tratar a su esposa como a un empleado o como a un hijo, sino como un ser igual del cual Dios le ha asignado la responsabilidad de cuidar, proveer, proteger y cuyo ejercicio debe realizar en amor. Ella no le pertenece para recibir órdenes o responder a todos sus caprichos y órdenes. Pablo procede a explicar en detalle, de alguna manera considerable, cuál debe ser su trato. Porque la responsabilidad primordial del esposo como cabeza del hogar es amar, proveer, servir a su esposa y su familia, no enseñorearse de ellos, de acuerdo a sus antojos y gustos personales. Esto no es someterse, ¿ok? Recuerden, esto es egoísmo, puro egoísmo. Entonces la esposa, viendo este primer punto, cómo debe reaccionar, la esposa toma su lugar en el orden dado por Dios, demostrando así que vive llena del Espíritu Santo, en armonía a la voluntad de Dios. Lo que está haciendo la mujer, ¿sí?, sujetándose al ejemplo supremo que se debe de modelar en el matrimonio, es sujetarse a sus maridos como llenas del Espíritu Santo. Si usted se somete a Dios es porque está llena del Espíritu Santo. Si usted es una mujer rebelde que siempre hace lo que quiere y no reconoce su lugar, usted no está llena del Espíritu Santo, está llena de egoísmo. Es simple. La segunda manera es sujetándose a sus maridos como al Señor. Lo primero era sujetándose a sus maridos como llenas del Espíritu Santo. Si usted llena del Espíritu Santo, sujétase. Usted debe sujetarse como al Señor, es lo que vamos a ver ahora. Dice el texto, las mujeres a sus maridos como al Señor. Literalmente las palabras que forman este versículo en el griego no contienen un verbo y se leerían así: las casadas a sus propios esposos como al Señor. Obviamente el texto que le está antecediendo es someteos unos a otros. Y ahí vienen las casadas a sus propios esposos como al Señor. La Reina Valera dice las casadas sujetas a sus propios esposos. Pero esta palabra no está incluida. Uno tiene que mirar más adelante o hacia atrás para hallar el verbo que da sentido a esta expresión. ¿Ok? La ocasión que este verbo implica es la de subordinarse bajo o sujetarse a la autoridad de otro, como lo estábamos viendo. La sumisión de la esposa cristiana a su esposo halla su sentido en la misma manera que la esposa creyente se sujeta a Cristo como su Señor. Usted pregúntele a su esposa, ella se somete a Cristo y ella dice amén, gloria a Dios, yo me someto a Cristo.
dice que como te sometes a Cristo, debes someterte a tu marido. Para entenderlo mejor, podríamos parafrasear este versículo para decir, las casadas estén sujetas a sus propios esposos como ellas mismas están sujetas al Señor por voluntad propia, ¿verdad? En el idioma original se expresa con suavidad este versículo, de una manera no muy directa. Sujétense, como a veces los varones o predicadores lo han mencionado. Además, el pasaje está dedicado a la mujer en breve. En esta porción podemos ver que Pablo dedica pocos versículos a la mujer y toca más un segmento más grande para el esposo. Pedro no, Pedro abarca más para la esposa. ¿Pero por qué? Porque el autor reconocía que la mujer de aquella cultura sufría muchas veces la humillación y el abuso de su esposo. En los tiempos de Pablo, la mayoría de las mujeres, hijos y esclavos permanecían sumisos a la cabeza de la familia. Los esclavos lo hacían hasta la obtención de su libertad. Los hijos lo hacían, los hijos varones lo hacían hasta que crecían y podían desligarse del liderazgo. Pero las mujeres no podían, ellas tenían que estar sujetas toda su vida. Pablo enfatiza la igualdad de los creyentes en Cristo. En Gálatas dice que ya no hay varón, ni no hay mujer, no hay judío, no hay esclavo, que todos somos uno en Cristo. Pero lo que Pablo nos sugiere es rebelarse contra la sociedad romana para lograrlo. En cambio, aconseja, esto es lo que vamos a ver, en cambio aconseja someterse unos a otros por elección. Si está en casa, repite esto conmigo. Someterse unos a otros por elección. Las esposas a los esposos, también los esposos a las esposas, los esclavos a los amos, y también los amos a los esclavos, los hijos a los padres, y también los padres a los hijos. Pero esto es en el contexto cristiano. Usted esto no lo va a querer aplicar en un contexto donde ninguno tiene al Espíritu Santo en su vida. ¿Ok? Este tipo de mutua sumisión preserva el orden, la armonía en la familia, mientras incrementa el amor y el respeto entre los que lo integran. Así es, hermano. Este tipo de sumisión preserva el orden y la armonía en la familia, mientras incrementa el amor y el respeto entre los que integran esta familia. ¿Qué significa esta sumisión en la práctica? Cuando la Escritura dice, al igual las esposas hacia sus esposos. Bueno, ella respeta y admira a su esposo. Lo apoya, anima, escucha y sigue. No lo critica ni lo manipula. Recuerda a Dalila, así no es una mujer. Para ella su marido es la persona más importante en su vida. Se esfuerza para ser afable, atractiva, gentil y controlada, no controladora, controlada para su marido. Sus emociones, sus desvaríos, los controla para su marido. Ella es la ayuda idónea de su esposo porque contribuye con sus conocimientos, habilidades y una personalidad diferente a la de él. Ella contribuye. Lo tercero que vamos a notar es reconociendo la procedencia de su autoridad. ¿De dónde viene la autoridad de su esposo? Dice el texto en el versículo 23 de Pablo a la carta a los hermanos en Éfeso. Porque el esposo es la cabeza de su esposa, así como Cristo es cabeza y salvador de la iglesia, la cual es su cuerpo. Esa sumisión de ninguna manera expresa desigualdad. ¿Okay? Hay que entender esto. El hecho de que la mujer esté detrás del varón, al lado de él, ¿sí? La mujer reconozca su lugar por diseño, esto no quiere expresar desigualdad, sino un diseño administrativo funcional. El liderazgo del hombre aborda una clase de liderazgo que sirve para las necesidades de otros de una manera que él se da a sí mismo. Nuestra sociedad moderna, por el contrario, rechaza la autoridad aunque está en busca de poder. Esto es contrario, ¿verdad? La razón por la cual Pablo instruyó a las esposas a someterse a sus esposos se debe al hecho de que la relación esposo y esposa en el hogar cristiano sigue el modelo de la relación de Cristo con la iglesia. No hay que olvidar esto. Estas distinciones de rol, por tanto, no están basadas en algún aspecto del Antiguo Testamento, no están basados en algún aspecto del antiguo pacto, ahora abolido en Cristo, ni están basadas en algún tipo de concesión a las culturas greco-romana o judía. El patrón para las relaciones en el matrimonio se basa profundamente en el nuevo pacto. Grábelo esto. Esto no es consecuencia de una mezcla o una conclusión de las culturas, ¿sí? Tampoco de la ley del Antiguo Testamento. Este patrón de orden en el matrimonio es el resultado y tiene su base en el nuevo pacto. Someteos unos
a otros. Pablo aquí dice que el marido es la cabeza de la mujer, como Cristo es cabeza de la iglesia, obviamente. Hay una noción dual de liderazgo y provisión. Cristo no solo aporta guía, dirección e inspiración para su cuerpo, que es la iglesia, sino también proporciona fuerza, ayuda y sustento para su pueblo. ¿Se da cuenta qué significa cabeza? ¿Sí? Hay quienes han querido desligar el concepto de autoridad y liderazgo en cabeza, en el término cabeza. Pero uno no puede desligar esto, por el ejemplo que se está mencionando en las escrituras. ¿Ok? Este uso está en consonancia con la utilización que se hacía en la imagen de cabeza y cuerpo en el mundo antiguo por los médicos, filósofos de ese tiempo. Así que, ¿qué es qué idea da cuando escuchamos la palabra cabeza? Bueno, liderazgo y provisión. ¿Sí? Liderazgo y provisión, que luego vamos a ver detalladamente cuando hablemos acerca del esposo, cómo ama el esposo, cómo renuncia a su egoísmo. Ahora estamos viendo a la esposa, pero la esposa tiene que reconocer la autoridad de su esposo. ¿De dónde viene? De Cristo como cabeza de la iglesia. Así el marido es cabeza de la mujer. ¿De dónde está viniendo su liderazgo y su provisión? Bueno, antes de terminar aquí, la condición de cabeza del marido en el matrimonio no es fundamentalmente asunto de autoridad y dominio, sino de responsabilidad. Otra vez, la condición de cabeza del marido en el matrimonio no es fundamentalmente asunto de autoridad o dominio. Yo soy la cabeza, así que aquí yo domino, aquí yo hablo, aquí yo decido. No se refiere a eso, sino de responsabilidad. El marido tiene que tener un testimonio irreprochable para dignificar el hogar en el que Dios lo colocó como responsable directo delante de él. Él está en la posición de Cristo. Tiene que dignificar esa posición. Estamos hablando a matrimonios cristianos. Nótese que el apóstol Pablo habla de una cabeza, que es Cristo, el que a su vez es el Salvador, el que se entrega. Esto señala la responsabilidad de entrega que el marido ha de manifestar en sus relaciones con su esposa. Entrega. Se niega a sí mismo y se entrega. Esta declaración puede resultar una sorpresa para quienes enseñan la autoridad del marido sobre la mujer de forma dominante, cuando el énfasis apostólico radica en la entrega benéfica y no en las demandas de obediencia. Quiero que preste atención. No hay un énfasis aquí sobre una actitud dominante, sino una entrega benéfica del marido, del esposo, no una demanda de obediencia. Además, un matrimonio o un hogar sin cabeza, en el sentido del trabajo responsable, como quien ha de dar cuenta delante de Dios, es una invitación al fracaso matrimonial. ¿Sí? Hogares o matrimonios que no tienen una cabeza fija, ¿sí? Pues no hay un norte, no hay una dirección, no hay liderazgo, no hay provisión, ¿sí? No hay responsable, pues es un desastre, como cualquier trabajo, como cualquier organización. Si no tiene un líder, se pierde, ¿ok? Ahora, puede ser que esté sobreviviendo mientras la mujer va asumiendo el liderazgo, pero también eso es disfuncional. No está funcionando como debe de funcionar. Se está forzando algo. La cabeza da dirección y el cuerpo responde. ¿Ha notado eso? La cabeza da dirección y el cuerpo responde. Un cuerpo físico que no responde a la dirección de la cabeza está impedido, paralizado o pasmado. De igual modo, una esposa que no responde de la manera debida a la dirección de su esposo manifiesta una disfunción espiritual seria. Una mujer que no responde a la dirección de su esposo, a la dirección espiritual de su esposo, está manifestando un problema espiritual. Por otra parte, una esposa que con amor y buena voluntad responde al liderazgo de su esposo, como al Señor, trae honra a su Señor, su esposo, su familia, sus hijos y a ella misma. Ella también es un bello testimonio para el Señor ante la vista del mundo que le rodea. Y como número 4, como lo demuestra la mujer, o cómo sigue el modelo de Cristo y la iglesia, la mujer, bueno, con respeto al Salvador. Dice el texto ahí, la cual es su cuerpo y él es su Salvador. Así que, como la iglesia está sujeta a Cristo, así también las casadas lo estén a sus propios maridos en todo. Vamos a estar terminando con esta parte. El modelo insuperable y definitivo de la sujeción es el Señor Jesucristo, quien realizó el acto supremo de sumisión al entregar su propia vida libre de pecado para salvar a un mundo lleno de pecado.
Cristo es el Salvador de su cuerpo, de su iglesia, por lo cual murió en la cruz. Él es el proveedor y protector perfecto, así como la cabeza de su iglesia, la cual es su cuerpo. ¿Quién es el Salvador? El Señor Jesucristo, ¿verdad? Él es el Salvador. Y para llegar a ser Salvador, tuvo que llegar al extremo de mostrar un ejemplo de sumisión. Y lo hizo. Jesucristo es el modelo divino del papel que ha de desempeñar los esposos, quienes deben hacer provisión, proteger, preservar, amar, encaminar a sus esposas y sus familias, así como Cristo cuida de su iglesia. Así que como la iglesia está sujeta a Cristo, así también las casadas lo deben estar sus maridos en todo. Imagínese usted imagínese que la están salvando de ahogarse. Usted está en la playa o está en una piscina y se está ahogando. ¿Qué es lo recomendable para que el salvavidas logre salvarla? Lo repito, ¿qué es lo recomendable para que el salvavidas logre salvarla de ahogarse? Y usted está ahogándose. ¿Qué es lo recomendable? ¿Que usted intente nadar también? ¿O desesperarse o seguir intentando salir por sus propios medios? Algunas ocasiones he visto algunos salvavidas y en algunas ocasiones algunos jóvenes también, en algún momento cuando fuimos a una piscina o una playa, cuando alguien se está ahogando y uno quiere ayudarle, hace pataletas, se mueve y por el contrario no está ayudando al salvador, no está ayudando al salvavidas, ¿verdad? ¿Cómo entonces se puede ayudar a un salvador a cumplir con su tarea? Con la sumisión. Si usted se está ahogando en una piscina y viene el salvavidas, usted lo que tiene que hacer es dejarse llevar. ¿O no? Déjese llevar. Así usted ayuda. Usted está así respetando la tarea del Salvador. ¿Me dejo entender? Seguir el plan de Dios para la familia no es solo algo que le agrada a Él, sino que es la única manera de poder tener hogares más piadosos y felices y seguros. ¿Quiere matrimonio seguro? Permita que su esposo cumpla su tarea de Salvador. Listo. Sométase. Déjese llevar. Estoy hablando de matrimonio cristiano. Su plan no está dirigido a la exaltación del hombre o a la supresión de la mujer, ni a la exaltación de la mujer o a la supresión del hombre, sino al perfeccionamiento y a la realización plenas tanto del hombre como de la mujer, en la manera que Él ha ordenado que sean. Tal perfección y satisfacción se hacen posibles mediante la llenura del Espíritu Santo. El Señor tiene un plan, no está planeado para exaltar al hombre ni para denigrar a la mujer, sino para que ambos, hombre y mujer, siguiendo el orden de Dios, lleguen a disfrutar la perfección y la satisfacción que solo se encuentra en la llenura del Espíritu Santo. El texto estaba diciendo, como Cristo a la iglesia, las mujeres deben someterse a sus maridos en todo. Esto en todo indica que esto debería ser la disposición normal de la esposa hacia su marido. Significa que la esposa debería cultivar una actitud de reafirmación, apoyo y respeto hacia el liderazgo de su marido en el matrimonio, sin tratar de mantener ciertas áreas en control. A veces sucede esto en el matrimonio. Aún la mujer quiere tener algo de control, ¿no es cierto? Y pues puede llegar a tener un caos, un problema. Una vez más, cabe recalcar que lo que Pablo está diciendo con el verbo someterse no es obedecer, ¿ok? Como se hace en otras relaciones en el hogar. Por tanto, no es adecuado argumentar que una esposa tendría que recibir órdenes de su marido y ser obligada a aplicarse en algún tipo de actividad o comportamiento pecador o ser víctima de maltrato. Sométete, no está llamando a esa actitud. Obedece, no está llamando a esa actitud. El liderazgo del esposo tiene el estilo de un salvador y manifiesta el amor que está dispuesto a morir por su esposa. Cristo lo dijo, yo no he venido a ser servido, sino a servir. Yo me he casado para servir, debería decir el esposo. El esposo tiene que evitar cualquier pensamiento, conducta o subyugación, opresión o dominio o prepotencia. El papel de la mujer el papel de la mujer no es el de ser la sirvienta del hombre y cumplir sus deseos egoístas y caprichosos, sino ser ayuda idónea, y ella contribuye al hombre para que éste glorifique a Dios. Debemos preguntarnos si hay circunstancias en las cuales la mujer no debe continuar en la sujeción de su esposo. Hay un ejemplo que quiero mostrar al respecto. Cuando un marido exige, que le muestre una conducta contraria a la palabra de Dios, como mentir, engañar, abusar de sus hijos, hurtar o ser inmoral, la esposa creyente tendrá que obedecer primero a Dios.
En ese caso, ella está motivada por el amor que profesa a su esposo al no apoyarlo en una conducta pecaminosa. Si el marido está exigiendo una conducta pecaminosa contraria a la palabra de Dios, la esposa por amor a él le puede decir, no me voy a someter a ti, sino a Dios, por amor a ti. En otro caso es cuando si él abusa de su esposa o de sus hijos, especialmente física o sexualmente, ella debe buscar ayuda y podría ser necesario salir de esa circunstancia peligrosa. También cuando un cónyuge persiste en el adulterio y no responde a los esfuerzos de su esposa ni de otras personas para que cambie, es necesario que ella exija en amor que el esposo escoja serle fiel a ella o separarse. En otras palabras, cuando el esposo pasa de comportarse como salvador a tratar a su esposa como el villano más cruel de todos, en ese entonces es mejor refugiarse en la seguridad que Dios ha provisto para combatir con los villanos. Si su esposo pasa de ser salvador a ser el villano más cruel de todos, pues sepa que Dios ha provisto la autoridad secular para tratar con los villanos. ¿Recuerda usted lo que dice en Romanos 13, capítulo 2? La autoridad que ha sido puesta por Dios para poder tratar con el mal, con el malo, ¿sí? Para poner orden, impartir justicia. Pero mientras su esposo se conduce como salvador, ella debe respetarlo. Y es justo lo que dice el siguiente versículo. En Efesios 5:33, la parte B, la última parte, dice, por esto les repito, cada hombre debe amar a su esposa como se ama a sí mismo. La esposa debe respetar a su marido. Y la palabra respetar quiere decir temer. Esto es respeto, no miedo. Temer en sentido de reverencia. Mirar con sentimiento de respeto y reverencia. Considerarlo exaltado o estar asombrado. Recuerda, usted quizás tiene su hija, ¿no? O cuando antes era más pequeña, lo veía usted como su héroe. Recuerda la mirada de la admiración de su novia cuando eran novios, cómo lo admiraba a usted esa novia, ¿sí? Lo admiraba por caballero, atento, conquistador, guerrero, respetuoso, amable, sufrido, como usted se negaba a sí mismo y llegaba, no importaba cuán lejos estaba ella, usted iba, no importaba cuánto, si no le quedaba algo en el bolsillo, pero le compraba algo a ella, ¿recuerda? Y ella lo admiraba a usted por esto. Ahora es una decepción, porque al parecer todo ese tiempo solo era una actuación. ¿Quiere el respeto y la admiración de su mujer? Compórtese entonces como el líder que Dios le ha llamado a ser. Siga el ejemplo de Cristo. ¿Quiere usted admirar nuevamente a su esposo? Bueno, ore por él. No haga todo por él. Hay esposas que hacen todo por el esposo. Como el esposo no hace algo, lo hacen todo. Y el esposo pues dice, si lo hacen todo, yo no voy a hacer nada. Recuérdele con amor que cómo debe comportarse como el salvador de su matrimonio. Valore, si usted tiene un esposo que está haciendo bien su trabajo o se está esforzando por hacerlo, valore que tiene un esposo en casa cumpliendo y esforzándose por ser líder. No lo aleje de Cristo, porque si no, perderá toda referencia de ser un verdadero líder. Si su esposo se aleja de Cristo y usted a intención hace eso, pues está perdiendo, está invitando a su esposo para que pierda la referencia del mejor líder de todos, Cristo. Y no va a poder él llegar a ser un buen líder. ¿Qué hará usted como mujer? ¿Reconocerá el lugar que Dios ha diseñado para el matrimonio cristiano? ¿Se someterá voluntariamente a la voluntad de Dios? ¿Lo va a hacer de manera voluntaria? ¿Qué hará usted, joven o señorita? ¿Se ha dado cuenta que en el plan de Dios para un matrimonio feliz solo puede funcionar cuando ambos, marido y mujer, viven llenos del Espíritu Santo? Entonces deje los amoríos con alguien que no es hijo de Dios. ¿Qué vas a hacer? La Escritura dice, someteos unos a otros, sobre todo a la autoridad suprema. ¿Qué va a hacer usted, esposa? ¿Va a renunciar a su egoísmo? ¿Quiere que funcione su matrimonio y su familia como Dios ha diseñado? Sigamos el patrón de Dios. No inventemos el nuestro, no sigamos nuestro egoísmo. El atractivo del amor es la sumisión. Ese es el amor más atractivo. Vamos a orar. Señor, te damos gracias por esta noche, por permitirnos aprender de tu palabra, por permitirnos escudriñar las Escrituras y encontrar en el Nuevo Testamento, Señor, un patrón, unos mandamientos claros, directrices, Señor, para renovar nuestra forma de ver el matrimonio. Quizás antes estábamos reacios a la palabra sumisión, no nos gusta esa palabra, pero nos damos cuenta, Señor, de lo que significa. Significa seguir el diseño original, el diseño tuyo.
Significa dejar lo nuestro por el bien de otros. Y Señor, a veces esto no lo hacemos. Por capricho, por egoísmo, por orgullo, por lo que sea. Y solamente contribuimos al desastre interno de nuestra familia. Si nos preguntamos por qué el matrimonio está yendo al declive, por qué se quiere destruir, por qué estamos a punto de divorciarnos, es posible porque vivimos en egoísmo pensando solo en nosotros mismos. Sea el esposo, sea la esposa. Y no estamos conscientes del supremo llamado que tenemos de reflejar como esposo y esposa la relación de Cristo y la Iglesia. Perdona, Señor, a esos matrimonios, Padre, que están viviendo de manera desorientada, que viven para ellos mismos y no entienden el supremo llamado, que no siguen el ejemplo de Cristo y la Iglesia, empezando por las mujeres, sometiéndose a sus maridos como lo hacen al Señor, sometiendo a sus maridos en todo, considerándolo Salvador y ayudando a que sea y trabaje y sea responsable como el Salvador, que sea cabeza, que sea líder. Y Padre Santo, esto no lo has diseñado tú por consenso con los ángeles, por consenso con las mujeres, esto lo has diseñado por tu eterna sabiduría y Señor, no hay nadie que pueda cuestionar y decir, Señor, ¿por qué lo hiciste así? ¿Te equivocaste? ¿Tú lo hiciste de una manera ordenada? Permítenos, Señor, nosotros entender qué es sumisión. Y en actitud de sumisión, Padre Santo, los hombres, asumir nuestro lugar, el lugar que tú nos has dado, para liderar el hogar de manera responsable. Que las mujeres también de manera sumisa asuman su lugar al lado del hombre, apoyando al hombre, siendo ayuda idónea, y los hijos obedeciendo. Señor, permítenos aprender este concepto de sumisión, que no es origen de cultura, no es origen de machismo o feminismo, es el origen tuyo, Señor. Viene de ti, para que un matrimonio crezca y sea saludable, para que un matrimonio sea inmune al egoísmo. Permítenos aprender sumisión. Te ruego, Señor, por mis hermanos, por los amigos que nos escuchan, que quizás aún no tienen a Cristo en su corazón. Quizás quieren un matrimonio feliz, quieren una familia feliz, pero si Cristo no interviene en sus vidas, si Cristo no cambia su corazón, si Cristo no les da el Espíritu Santo, no podrán conseguirlo esto por ningún método, por ningún secreto, por ninguna psicología. Solamente Cristo puede restaurar, pero tiene que hacerlo desde el corazón. Primero tiene que Cristo derrocar nuestra propia autoridad y ser el Señor de nuestras vidas. Nos tiene que llenar del Espíritu Santo para que seamos guiados a amar como Cristo y a obedecer y someternos como la Iglesia. Mi Señor, gracias por esta noche, por enseñarnos tu palabra. Escucha, Señor, el clamor de tus hijos en sus casas y que todo se haga para tu gloria y tu honra. Señor, te alabamos en el nombre de Jesús. Amén. Amado, antes que usted se vaya, le estoy animando para que usted pueda participar con nosotros en los demás servicios que tenemos. Los domingos, ¿sí? En la mañana tenemos servicio con el Pastor Máximo, que está trayendo también temas sobre la familia, a las 10:30 de la mañana. Los martes también estamos teniendo servicio de oración, ¿sí? Si usted quiere unirse al grupo de oración que estamos llevándolo mediante el Zoom, pues puede usted conectarse con un hermano de la iglesia, el cual le puede compartir y ayudarle a que usted pueda ser parte y acercarse con sus peticiones y juntos podamos orar. Los días miércoles estamos también reunidos mediante la aplicación Zoom en la escuela de discípulos online. Estamos ahí aprendiendo, siendo entrenados en la escritura a las 7 de la noche. También tenemos los días sábados a las 3 en punto, un video para los niños basado en Superlibro. Así que a conectarse a Facebook al Club de Niños Ebenezer. Luego a las 4 de la tarde también nuestros adolescentes se están reuniendo mediante el Zoom para la reunión de adolescentes a las 4 de la tarde con nuestra hermana Miriam. Si usted quiere que su adolescente se reúna, contáctese con nuestra hermana Miriam y ella pueda compartirle el código del Zoom. También a las 6:30 de la tarde están nuestros jóvenes reuniéndose con nuestro hermano Marco, también mediante el Zoom, así que pueden ustedes contactar con nuestro hermano Marco o cualquiera de los colaboradores para también unirse a esta reunión, ¿ok? Y de lunes a viernes a las 8:30 estamos también transmitiendo devocionales mediante YouTube y Facebook en nuestras plataformas virtuales. Así que esté con nosotros, quédese en casa, conéctese online, ore por las necesidades de la iglesia, por hermanos y amigos que también están pasando necesidad y familiares que están luchando contra el COVID-19. Ánimo, hermanos, y nos estaríamos viendo la otra semana. Que Dios los bendiga. Si esto ha sido de bendición para ti, y si estás percibiendo un ingreso, recuerda que eres prosperado para agradecer a Dios en adoración con tus ofrendas, para el sostenimiento de las necesidades ministeriales y mediante las ofrendas misioneras sostener a nuestros misioneros.
Pueden hacernos llegar sus donaciones u ofrendas mediante una transferencia a través de la aplicación del BBVA o dirigirse al agente más cercano en el horario permitido por el Estado, al número de cuenta que aparece en pantalla. También puede hacernos llegar un sobre con su ofrenda a la casa del hermano Antonio, dirigido al hermano Wilmer, nuestro tesorero. Que Dios siga supliendo sus necesidades y cuidando su salud. Gracias por ser parte de nuestros servicios online. Síganos en nuestras redes y compartan nuestros contenidos. Dios los siga bendiciendo. Y si vivimos, para el Señor vivimos. Y si morimos, para el Señor morimos. Sea que vivamos o que muramos, somos del Señor, somos del Señor. El que vivamos o que muramos, somos del Señor, somos del Señor.